bueno, como ya lo comentaba la doctora Berta, esta sesión está dedicada a trabajar lo latinoamericano. La cuestión de lo latinoamericano, pues evidentemente es un componente estructural de este seminario, en la medida en la que planteamos la tesis de trabajo de que existe un pensamiento curricular latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿sobre qué base, sobre qué elementos centrales sustentamos esta tesis? Pues un poco de eso se trata esta sesión, ¿no? Nos interesa justamente abordar no específicamente en la cuestión curricular, sino irnos como un pasito antes a analizar, digamos, esta categoría de lo latinoamericano, como un poco para pensar o sostener una segunda tesis de trabajo que tiene que ver con que lo que implica o lo que ha implicado el desarrollo del pensamiento latinoamericano, incluso de la filosofía latinoamericana, como ya lo empezaban a abordar pues desde principios del siglo XX, Shirao y otros grandes filósofos, ¿no? Respecto de si existe una filosofía latinoamericana, si existe un pensamiento latinoamericano en oposición justamente al pensamiento occidental que nos colonizó, es decir, esta visión occidentalizada o este lado occidentalizado del mundo, pues de alguna manera es original o no, tiene elementos que son propios, qué es lo propio, digamos, en el marco de una región colonizada como la nuestra, ¿no? Esa es un poco como la preocupación, pues que arranca con la misma colonización, ¿no? Es decir, es consustancial al mismo desarrollo de la noción de América Latina como tal, ¿no? Que como lo veíamos en el primer documentito de Leonardo es un exalumno de nosotros del seminario, y él hizo esas 4 hojitas que creo que son muy sustanciosas, por lo mismo que son poquitas, está como muy en concentrado lo que podemos nosotros entender como este momento de nacimiento de la noción de América Latina, ¿no? Que es justamente la posibilidad de pensar una región en oposición a las intervenciones estadounidenses y francesas propias de ese siglo, ¿no? En el caso de México, pues tuvimos de los dos tipos de intervención, ¿no? Entonces, luego en Centroamérica también, sobre todo de Estados Unidos, etcétera, que bueno, han ido cambiando, digamos, las formas de intervencionismo, ¿no? Tal vez ya no sean abiertamente militares, ¿no? O de invasión militar, pero pues sabemos justamente de todos estos procesos de intervención vía los gobiernos, vía la CIA, en fin. Bueno, entonces, perdón, la intención de esta sesión es analizar un poco estos elementos centrales sobre lo latinoamericano o América Latina, insisto, en la perspectiva de la posibilidad de un pensamiento propio, ¿no? O en la posibilidad, por lo tanto, decíamos como segunda tesis, de que si existe un pensamiento latinoamericano, por lo tanto, entonces puede existir un pensamiento curricular latinoamericano que hereda, resignifica, reorganiza estos elementos centrales que el pensamiento latinoamericano propone, o esa sería, digamos, como la tesis, ¿no? Entonces, a partir de esta relación entre el pensamiento latinoamericano, el pensamiento curricular latinoamericano, la intención, les decía yo, es que trabajemos sobre este tema de lo latinoamericano, por lo menos en 3 grandes planos que son los que a mí me interesaría, y que les pido por ahí que los anoten, porque ahorita van ustedes a realizar un ejercicio con esos niveles o esos planos, digamos, ¿no? Por un lado, en las lecturas, lo que ustedes pueden encontrar o lo que ya encontraron con el trabajo que hayan hecho con ellas, pues es esta identificación, digamos, de un primer nivel, por decirlo así, de discusión sobre lo latinoamericano en tanto región, es decir, en tanto espacio geográfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa, digamos, primera revisión o primer plano de análisis, pues evidentemente nos pone en la discusión sobre Estados Unidos, Canadá, etcétera, que no necesariamente forman parte de esa región,
y en qué estriba, digamos, que no pertenezcan a esta región, o sea, qué caracteriza, digamos, a la región. Y ahí entra un segundo plano de análisis, ¿no? Que es importante tomarlo en cuenta y que tiene que ver entender América Latina o Latinoamérica, ¿no? Como locus de enunciación, ¿no? ¿Qué quiere decir locus de enunciación? No necesariamente como espacio geográfico, o no solo como espacio geográfico, sino como perspectiva, como horizonte, digamos, ¿no? Como lo que platicábamos la semana pasada respecto de la categoría de superficie de inscripción, ¿no? Es decir, hablamos, vivimos, nos movemos, ¿no? Desde América Latina, ¿no? Entonces, como locus de inscripción implica entonces esta necesidad desde dónde o desde qué lugar simbólico, ontológico, etcétera, hablamos de lo latinoamericano, ¿no? Entonces, un segundo plano sería este plano en tanto locus de enunciación, ¿no? Como logos, ¿no? O sea, como lógica que organiza el mundo, ¿no? Esa es un poco como la intención, ¿no? La direccionalidad política que América Latina, digamos, toma. Siempre acuérdense, y esa es una característica justo del pensamiento latinoamericano, que siempre nos definimos en oposición al colonialismo, ¿no? Ese es un rasgo, digamos, característico del pensamiento latinoamericano, es decir, constantemente nos estamos definiendo a partir justamente de esa oposición al colonialismo, en diferentes planos, como ahora lo estamos tratando de plantear, ¿no? O sea, en el sentido geográfico, como espacio, ¿no? Pero también como logos, como locus de enunciación, es decir, cómo organizamos el mundo desde esa mirada, ¿no? Cómo desde allí hay una cierta direccionalidad política de lo que implica América Latina, pues como Bolívar lo comenzó a pensar, ¿no? Y luego conforme fueron, digamos, todos los movimientos de independencia en la región, y fíjense que ahí yo creo que bueno, por lo menos yo asumo, ¿verdad? Yo asumo esa deuda, ¿verdad? Ya la iba yo a hacer colectiva, pero no, la asumo propia, de revisar el primer movimiento que fue el movimiento haitiano de independencia, ¿no? O sea, y cómo bueno, y Haití que le va muy mal cada vez más, ¿no? Pero bueno, por justo el asunto de las poblaciones afrodescendientes y su papel en los procesos de descolonización, ¿no? Que yo creo que ahí es como una falta importante, ¿no? Entonces, insisto, como logos que organiza el mundo, que sitúa, digamos, ¿no? Nos sitúa en tanto locus de enunciación. Ese sería un segundo plano, ¿no? Un tercer plano es como etos, ¿no? Es decir, como lo que implica, digamos, la posibilidad de la construcción de subjetividades, ¿no? Es decir, la relación entre nosotros y los otros, ¿no? Cómo construimos en este caso justo un etos compartido que, insisto, va a estar justo centrado en esta oposición a la colonización, a lo que implica la reivindicación. Platicábamos la semana pasada de estos eventos que se suscitaron en México por la conmemoración de la caída de Tenochtitlán y cómo de alguna manera el dejarle de llamar la conquista de México, dejarle de llamar la caída de Tenochtitlán para entonces adoptar el nombre de este evento como la conmemoración de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas en México, ¿no? Entonces, eso forma parte de un etos, ¿no? La posibilidad del cambio de esa narrativa, ¿no? O sea, centrado justo en la resistencia, centrado digamos, en procesos de larga data que implican la constante, digamos, reorganización y resignificación de lo que se considera propio en función de la imposición de los colonizadores, en fin, ¿no? Llamados ahora grandes corporaciones mineras o el Estado-Nación mismo en el siglo XIX, ¿no? Que fue realmente como la forma de organización que hizo más daño en mucho menos tiempo que la misma estructura social de la colonia, ¿no? De la Nueva España. Bueno, entonces, como etos que permite visibilizar la posibilidad de reproducir una cierta subjetividad, ¿no?
organizamos ¿en qué consiste esa subjetividad latinoamericana? ¿Existe? ¿No? ¿En qué elementos está basado? En tanto etos, ¿no? Ese sería el tercer plano. Y después un siguiente plano, un cuarto plano que a mí me interesa que profundicemos, es tanto tendencia epistemológica, ¿no? Es decir, la posibilidad de construcción de conocimiento desde estos locus de enunciación, desde cierto etos, ¿no? Desde cierto espacio, y cómo entonces desde allí se construye conocimiento, ¿no? Cómo América Latina básicamente nos referimos a las teorías de la dependencia, a la teoría de la liberación, ¿no? Y luego ahora a las teorías primero poscoloniales y luego decoloniales, ¿no? Como producción justamente epistemológica, teórica de lo latinoamericano, ¿no? Entonces, esos cuatro planos, ¿no? Como espacio, como locus de enunciación, como logos, ¿no? Como etos y como tendencias epistemológicas, son cuatro planos en los que a mí me interesaría que abordáramos, ¿no? Lo latinoamericano, y un poco estas cuatro lecturitas que yo les sugerí, pues creo que apuntan a esa discusión. Entonces, para poder ir haciendo como un trabajo más a profundidad, yo lo que les quiero proponer de trabajo del día de hoy es que hagamos varios equipos, no sé cuántos somos, 44 menos 4, vámonos 3, ¿verdad? Porque creo que Berta ya se fue. Somos 41, sí, como en equipos de 6 o 7, 7 por 6, más o menos, sí, como 6, 7 equipos. Y el trabajo consiste en lo siguiente: ustedes tienen ya estos cuatro ejes que hemos más o menos platicado, tienen sus lecturas de los textos, y entonces el trabajo en equipo consiste en elaborar un texto, un pequeño texto, un argumento, pues no sé, más o menos de unas 800 a 1000 palabras, no más, o bueno, si le salen más, pues no hay mayor problema, ¿verdad? Claro, no 5000, ¿verdad? No, no es la ponencia del día, pero en donde ustedes, digamos, su argumento consiste en abordar estos cuatro ejes a manera justo de una narrativa, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer regresando del trabajo en equipo, pues es que cada uno de ustedes va a leer, digamos, el texto que elaboraron, y a partir justo de la lectura de los textos, vamos a hacer la lectura de los textos, y después una siguiente ronda para empezar a puntualizar cosas, a profundizar, como para ir armando más la discusión con base en estos textos que ustedes elaboren. Entonces, los equipos son al azar, no hay ninguna, los va a seleccionar el algoritmo de Zoom, así que no se preocupen. Lo que sí les pido encarecidamente es que lo primero que hagan en cuanto ustedes estén en su equipo es que hagan una lista con los integrantes, porque luego se vuelve un poco complicado saber quién estaba en el equipo 1 y en el equipo 2, por cualquier cosa. Entonces, repito, el trabajo en equipo consiste en redactar un texto entre 800 a 1000 palabras, en donde incorporen a manera de narrativa estos cuatro ejes o planos, digamos, sobre lo latinoamericano que se discuten en los textos que ustedes ya leyeron, ¿no? Entonces, miren, son 5:30, yo calculo más o menos 6, como al 10 para las 7, ¿no? 6:30, sí, como una hora y cachito, para que puedan hacer esa redacción. Y bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, inquietud de lo que van a hacer. ¿Repites el último nivel, Ana? Sí, el último es como tendencias epistemológicas o la producción de teorías, digamos, desde lo latinoamericano. Gracias. Que ahí justo nos referimos históricamente así como en un brochazo, ¿no? O sea, a las teorías de la dependencia, luego la teoría de la liberación, la filosofía de la liberación, luego las teorías postcoloniales, luego las teorías decoloniales, ¿no? Que son un poco como, ya no la vanguardia, ¿verdad? Pero sí creo yo que justo es como el último momento, por decirlo así, de este plan. Uh-huh.
Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud. ¿Todo bien por ahora? Bueno, entonces vamos a formar los equipos. Déjenme ir aquí a la sección de grupos. Voy a detener la grabación. Ahí está. Adelante, Patricia. Bueno, las integrantes éramos Patricia Bertelio, Rocío Andrade, Ana Elizabeth Copado, María del Mar de Lucio, Ana Beatriz Prado, y Rosalina Arteaga. Lo leo, pero tal vez no está armado como un texto coherente. Bien, empezamos a pensar primero por separado en los 4 niveles. Después nos dimos cuenta y fuimos charlando que era como un poco difícil separar uno de otro, que de uno encontrábamos en el otro. Entonces escribimos esto. Lo local como experiencia latinoamericana no es estable, no es solo una y no comparte un mismo espacio geográfico. Olivares destaca 2 perspectivas, la integracionista, reivindicadora de lo local, y la asimilacionista al paradigma civilizatorio occidental. Ambas se dan en la transición entre la colonia, los procesos independentistas y la conformación de los estados-nación. Tomamos latinidad como idea que promovía la posición de civilización y progreso, de salvar a la América salvaje. La creación de una identidad se da a través de una construcción ideológica y cultural, siendo el punto de inflexión la construcción del sujeto latinoamericano. Rescatamos los conceptos de Richard cuando habla de diferenciación situada y localización táctica. En el primero se destacan las distintas cosmovisiones con sus significados entre los diferentes espacios, regiones, y sus fronteras que tienen que ver en la mayoría con la intervención ideológica más que con las diferencias culturales. El de localización táctica como lo global, red, mundo y los pliegues micros de las formaciones culturales. Estos 2 conceptos los reflexionamos tanto desde miradas amplias y regionales como desde miradas más micros y en espacios cercanos. Por ejemplo, las concepciones de lo escolar en regiones vecinas, que fue algo que estuvimos conversando, ¿no? Que a pesar de estar muy cerca se tienen ideas muy diferentes. Las 2 corrientes de pensamiento de las que hablábamos, la integracionista y la reivindicadora de lo local, tienen como referente a Simón Rodríguez y la asimilacionista al paradigma civilizatorio occidental a Sarmiento, acá en Argentina. Refiere a un posicionamiento identitario, a una perspectiva desde donde se habla y se asume como parte de la identidad y de un etos. También pensamos al proceso de aculturación de lo hispano como lo indígena, como un elemento de una identidad inacabada que no logra consolidarse como sujeto identitario. En la creación de un proyecto para el cambio es necesario producir conocimiento empírico con significado situado en las problemáticas de su entorno, con capacidad que deberá ser resolutivo mediante el diálogo de otros contextos diversos y pone como centro de actividad las causas de los más necesitados, y esto lo tomamos de Fernández. Se empleó la palabra América Latina para separarse de las posturas anexionistas o intervencionistas, perspectiva antiimperialistas con idea de libertad e independencia política y económica. También tomamos el concepto de hibridez para dar cuenta de la cultura latinoamericana disyuntiva atravesada por identidades nacionales y tradiciones y pertenencias. Pensando en las perspectivas epistemológicas, ahí teníamos como una lista, no llegamos a poner todo. Bajo esta perspectiva, la identidad latinoamericana permite un enfoque multidisciplinario con el objetivo de producir conocimiento desde y para la región. Eso lo tomamos de Olivares, del texto de Olivares. A partir del pensamiento crítico aparecen las críticas a lo eurocentrista, a lo monocultural, dejando de lado el pensamiento popular, indígena y campesino. Para Miró, este pensamiento es en oposición al pensamiento único neoliberal. Torres Rivas dice que el pensamiento crítico en América Latina es discontinuo, con luchas populares a saltos,
sin sostén de instituciones que las continúen, sin incorporarse en la formación de subjetividades latinoamericanas. Y estábamos en las ideas del buen vivir, retomar las ideas del buen vivir como reconceptualización del modo de producción de conocimientos civilizatorios. Una de las ideas era la del buen vivir y nos faltaron las demás. Pero en el medio de la tarea nos surgieron como dos preguntas, ¿no? Las pusimos al final. ¿Desde dónde repensar el currículum en América Latina cuando las experiencias sociales, políticas y educativas de los latinoamericanos son múltiples y cuando los rasgos identitarios del sujeto latinoamericano siguen en debate? Y la otra pregunta es de qué manera el currículum podría ser la herramienta política capaz de construir una identidad latinoamericana. ¿Cómo construir un nosotros capaz de quebrar las ideas de localización táctica y diferencia situada y promover la concepción de un sujeto con identidad regional? Ahí estuvimos en ese tema haciendo algunas discusiones y las pusimos al final las preguntas como algo que no queda cerrado. Eso es todo. Gracias, Pati. Bueno, sí, mejor anotamos y al final, porque si no ya nos vamos a extender. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Siguiente equipo. No se amontonen. Adelante, Irving. Sí, si gustan, el equipo 3, sí, bueno, definitivamente al estar haciendo la única revisión previa que tuvimos, nos dimos cuenta que hay detalles de redacción, pero bueno, vamos a compartir la idea general y ya puliremos, ¿no? Bien, nosotros nos fuimos más por una lógica de tratar de articular los 4 niveles de discusión que nos planteaba la doctora e ir articulando con un eje central el análisis que se fue generando. Y quedó más o menos así. El término América Latina se gesta desde una lógica de un espacio geográfico que se ubica en un territorio determinado, pero no como un significado identitario. Desde la mirada de Europa hacia América Latina, se constituye una idea de civilización que se direcciona desde esa perspectiva y que pretendía analizar lo latinoamericano desde la idea impositiva de la civilización en la que los originarios son bárbaros e incivilizados y se minimizan los usos y costumbres propios. Geográficamente resulta muy sencillo ubicarte como mexicano o ecuatoriano. No obstante, desde el plano de la direccionalidad política, nos reconocemos como parte de una nación particular y más allá, nos identificamos como parte de una supranación tipificada como lo latinoamericano. ¿Cómo nos asumimos como latinoamericanos? ¿Y cuáles serían las formas de relacionarnos? ¿Cuáles serían nuestras formas de ser y pensar? La necesidad de construir una idea filosófica, una identidad filosófica que trascienda la perspectiva geográfica, ha llevado a lo latinoamericano a pensar y definir el logos de la direccionalidad política que condense un proyecto común en el que se priorice el respeto por las diferencias como un rasgo identitario de lo latinoamericano. La idea de lo latinoamericano se asocia a una serie de situaciones coyunturales que posibilitan la lectura de una realidad dinámica que orilla la definición de un etos como posibilidad de construcción de subjetividades que norman la relación con los otros. La interculturalidad como una forma de reconocer las diferencias y derivar en la posibilidad de producir conocimiento propio de la región a partir de la idea paritaria de integrarnos como individuos y como grupos a partir de reconocer la coexistencia y la interacción respetuosa. El etos de lo latinoamericano puede concebirse a partir del intercambio, la reciprocidad, la interacción, la coexistencia, la solidaridad y el respeto por la diferencia. Es preciso cuestionarnos si es posible construir un etos compartido a nivel latinoamericano que considere las diferencias, las mezclas, la identidad y desemboque en una construcción de subjetividades diversas. Reconocer que tenemos rasgos similares al tiempo que somos diferentes posibilita la identificación de las semejanzas
en razón de las diferencias a fin de entender a América Latina como un posicionamiento de identidad geográfica y filosófica en el cual se constituyen epistemologías originales de reivindicación histórica. La identidad epistémica de lo latinoamericano debería radicar en un conocimiento del otro en torno a lo cultural, lo político, lo económico y lo social. El posicionamiento latinoamericano requiere de una profundización en su construcción, dado que no se ha terminado, y requiere del fortalecimiento de la ideología de una tendencia epistemológica en la que se reconozcan las diferencias entre lo originario, lo híbrido y lo mestizo. Los intersticios son la posibilidad de espacio para actuar y profundizar en la construcción de la idea de lo latinoamericano que se encuentra en proceso de construcción. Y hasta ahí nos quedamos. Muy bien, muchas gracias, Irwin, muy interesante. Bueno, ¿qué equipo quiere seguir? Llevamos Yo dos. creo que nosotros. Adelante, Eric. Bueno, nosotros el equipo 5. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Ah, bueno. El equipo 5 está conformado por Erendira, Verónica, Claudia, David, Luis y un servidor. Al igual que los otros equipos, trabajamos sobre los 4 ejes y lo que hicimos en un primer momento fue generar una serie de preguntas. Cada uno sobre el análisis del eje íbamos realizando preguntas y con base en ello empezamos a construir un discurso. Obvio, es muy amplio y todavía no lo hemos concluido, lo vamos a trabajar durante la semana y me gustaría también que mis compañeros expliquen un poco cuáles eran estas pequeñas conclusiones que hemos llegado. No sé si Erendira o Luis. Sí, gracias, Eric. Bueno, en cuanto al primer eje de identificación de lo latinoamericano, hubo una discusión en torno a cómo nombrar y desde dónde se ha nombrado el territorio, ¿no? Desde los significados y símbolos de los pueblos originarios. Y planteábamos como este nombramiento y reconocimiento desde una imposición colonial que la ha llamado como América Latina, ¿no? Desde una como emergencia de otras narrativas y otras formas de nombrar el territorio, como por ejemplo reconocerse como Abya-Yala, ¿no? Entonces estábamos un poco tratando de indagar sobre justo esta imposición desde el nombramiento de la región, ¿no? Desde lo simbólico y desde los sujetos también que narran, ¿no? Desde afuera y desde adentro como parte del propio territorio. Ese era como nuestra primera tensión entre nombrar el territorio desde afuera y nombrar el territorio desde adentro. En cuanto al locus de enunciación, planteábamos preguntas sobre la reivindicación histórica que han tenido los procesos de despojo de la tierra, de la lengua y los saberes que parecieran ser parte de una construcción de un horizonte común de lo latinoamericano, y que ese reconocimiento de este proceso común y este horizonte común de la lucha y la resistencia ante el despojo de la tierra, nos llevaba a preguntarnos qué era más bien lo que nos unía justo como parte de esta lucha de despojo y que marcaba más bien una diferencia con otros pueblos originarios, por ejemplo, de Canadá, de Alaska, de Estados Unidos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿por qué si también existen estos pueblos, qué procesos históricos, qué procesos de borramiento también han tenido para marcar esta frontera, ¿no? Territorial? Si también podríamos hablar de que compartimos lenguas, saberes tradicionales, procesos de colonización, procesos de despojo de la tierra, pero ¿qué es esto que marca, ¿no? Justo este locus de enunciación y dónde está esta frontera temporal también y territorial. Y bueno, no sé si Luis o alguien más quiera
agregar algo, pero como que fueron las dos principales tensiones que nosotros logramos localizar en estos dos ejes. Ujú. Bueno, en el fondo quería aportar más bien dos ideas que me parecen relevantes a partir de mi participación breve que tuve, pero sí, yo creo que en este caso ya lo había señalado anteriormente, y quería retomar alguna idea que tiene que ver con esta mirada más bien integral de este proceso de análisis, pensando en los cuatro ejes, pero de una manera más bien integral, basado principalmente en algo que lo mencionaron dentro del diálogo que tuvimos, este territorio emergente, ¿no es cierto?, donde surgen nuevas miradas, ya no con tanto arraigo desde la perspectiva europea, ¿no es cierto?, sino una mirada, o de norte, ¿no es cierto?, pensando en la lógica del territorio, sino de una mirada del sur, donde recoge esta desmitificación y se reconoce o nos reconocemos entre igual, ¿no es cierto?, a partir de las diferencias. Eso es como la idea. O sea, nos reconocemos, pero a partir de reconocimiento de esa diferencia, donde somos diversos, ¿no es cierto?, y que obviamente nos obedece a mirar en el otro, ¿no es cierto?, prácticamente los mismos orígenes, ¿no es cierto?, y pensamientos como, por ejemplo, que en algún momento ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto?, de acuerdo el semestre pasado, y tiene que ver directamente con el pensamiento de la liberación, ¿cierto? Pensando en Dussel como un teórico que nos sitúa también desde este proceso del proceso de la descolonización. Ese es el concepto, descolonización. Eso más o menos es el aporte que yo visualicé, ¿no es cierto?, a partir de lo que estaba haciendo. Gracias, Luis. Muy bien. Llevamos 3 equipos de 7, ¿verdad? Creo que eran. Bueno, adelante. ¿Quién quiere seguir? Yo no sé qué equipo éramos, pero puedo Sí, leer. adelante. 7. ¿Éramos el 7? Bueno, igual hicimos lo que el primer equipo que empezamos pues a conocernos en la escritura y saber qué pensábamos, entonces también quedó, digamos, un texto que Inicial. latinoamericanista. La primera, ¿no? Como qué caracteriza a la región. Históricamente la región se ha caracterizado por mantener una relación de dependencia económica e ideológica con respecto a Europa en un primer momento y posteriormente con los Estados Unidos, que ha provocado una serie de contradicciones en su desarrollo, por ejemplo, en la relación de sus modelos de civilización, ¿no? Asimilacionista, integracionista, como una oposición, económicos, desarrollista, exportadora. América Latina da nombre e inventa lo que se considerará como una sola región. Antes había Yala o que otros nombres, a partir de los procesos de invasión europea del siglo XV, pero es también una invención en disputa, en la medida en que es arena de la constante tensión de estos proyectos civilizatorios. Aquí destacábamos esta contradicción del texto, esta tensión que marcaba el texto de Leonardo, por una parte la categoría que destaca Alberdi en las huellas del pensamiento sobre la latinidad, entendida como progreso y civilización, que se contempla como la salvación de la América salvar, es decir, esta tierra de usos y costumbres que al no ser igual al pensamiento de Occidente, se hace necesario colonizar. Y por otra parte, esa otra línea opuesta del pensamiento de la Nuestra América, de José Martí, de la Patria Grande, de Simón Rodríguez, ¿no? De Simón Bolívar. Como locus de enunciación, decíamos, esto supone hacer explícito posicionamiento político, en este caso desde la América Latina, uno de ellos, pues una posición como América Latina como región colonizada, pero al mismo tiempo en resistencia. Una región que comparte un pasado histórico común caracterizado por el colonialismo y la explotación, lo cual hace patente al mismo tiempo la necesidad de reivindicar pensamientos populares, campesinos, indígenas, que conformen alternativas al pensamiento hegemónico de la modernidad capitalista.
Un elemento que destacó en este locus de enunciación de América Latina es la opresión en diversos planos a la que se ha visto sometida como región por siglos, pero también la generación de movimientos de reivindicación de lo propio, incluido el territorio. Movimientos ahora llamados ambientalistas, pero interseccionados en esa defensa del territorio, del patrimonio biocultural, y que se ancla con las luchas de los derechos humanos o de las visiones ecofeministas que ahora se nombran como tales, ¿no? Que no siempre han tenido esos nombres, lo cual va dotando de mayor complejidad a ese locus de enunciación de lo latinoamericano, que además se sitúa pues en esa zona multicultural, ¿no? Que consideramos fundamental reconocer y comprender como región desde esa riqueza, ¿no? de lo diverso, que precisamente ubicamos como el punto de lanza que fortalece la posibilidad, o sea, como la demanda de las autonomías y de que sean los pueblos quienes establezcan sus mecanismos para la regeneración de conocimientos propios y formas de vida y decisión sobre la misma. Pero al mismo tiempo de la diversidad, la necesidad de reconocer lo común, lo que se comparte, y queda la pregunta de qué pasa con las lenguas. Cuando empezamos a preguntarnos sobre el etos, del plano del etos desde América Latina, reapareció otra vez esta tensión entre lo común y lo diverso, en un contexto marcado por relaciones de poder, ¿no? De muy diversas registros y escalas, y pues reconociendo por una parte esta tendencia de importar ideas y saberes de exteriores, ¿no? de esta relación interior-exterior, que se asumen en esta tendencia como como los verdaderos aportes de avance científico, por ejemplo, o de modelos económicos sobre cómo tiene que regirse, y por otra parte perspectivas críticas como las de filósofos como los que leíamos de Leopoldo Sea y Arturo Andrés Roy, que se enfocaron en plantear la necesidad de reivindicar identidades latinoamericanas como proyectos de reivindicación histórica, que hacen en ese énfasis de confianza y de identidad propia, pero en su diversidad. Aquí lo ligamos con lo que tiene que ver con, digamos, como con el horizonte de pensamientos críticos latinoamericanos desde diversas visiones. Todo el tiempo como que estábamos entre que lo común y lo diverso, no creo que está todo el tiempo atravesando la forma en la que lo planteábamos en la escritura. En la necesidad, por una parte, de buscar espacios propios, pero que incidan de forma diferenciada en la vida cotidiana, como puentes de conexión con el amplio abanico de fuerzas políticas y sociales, que buscan otros mundos posibles y que plantean otras formas de desarrollo de institucionalidades propias, que tampoco están en contradicción con institucionalidades ajenas, ¿no? Como en esta... digamos, en este binomio que no necesariamente tiene que ser contradictorio, y de esta idea pues se derivan digamos como visiones distintas de figuras de mundo. O sea, acá se recuperaba esta noción de figuras de mundo de Villoro, y desde estos horizontes selectos desde América Latina, decíamos, tiene un carácter imaginativo, ¿no? Ante la nueva realidad, y que en el contexto actual implica pues esa no negación de la incertidumbre, de la indecisión, pero al mismo tiempo en la necesidad de construir nuevas realidades alternativas al capitalismo y al mundo en que vivimos, desde esos valores, principios plurales de los pensamientos latinoamericanos que desafían como el buen vivir. También traíamos esa noción. Ya cuando conversamos sobre tendencias epistemológicas, por una parte nos fuimos como macro de diversas tendencias epistemológicas críticas que han emergido con este denominador común de la lucha por el reconocimiento de lo propio contra modelos teóricos ajenos que se imponen, y que en los que se destaca pues una ausencia de mirar la realidad que es la que se vive, pues, y de imponer un progreso lineal, oponiendo barbaries, modernidades, y destacábamos como en formas de nombrar
más de ahora, epistemologías ambientales que desbordan la dimensión cognitiva para mirar y sentir la biodiversidad, expresiones como el buen vivir, de las epistemologías ecofeministas del sur, del cuidado de la naturaleza, su reivindicación, y específicamente pensábamos desde el campo de la educación, pues también pedagogías y epistemologías propias dentro de las que pues está este camino, ¿no? Del currículum latinoamericano, y bueno, ahí nos quedamos. Muy bien, Cora, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Este es nuestro cuarto equipo, ¿verdad? Nos faltan 3. Pónganle porque se nos va el tiempo. ¿Qué equipos faltan? Ok, si gustan nosotros, Adelante. seremos el equipo 2. Ok. Somos Patricia Velardini, Misael Escobedo, Jorge Adán Paredes, Aníbal Jiménez y Jocelyn Márquez. Nuestro trabajo fue complicado, pero vamos a dar lectura a una narrativa que titulamos La narrativa de lo latinoamericano, aportes de la lectura desde lo educativo a lo sanitario. Es un trabajo que está inconcluso, nada más logramos articular algunas ideas. Doy inicio. Introducción. Para dar pie a nuestra narrativa, hemos reconocido los aportes que el Seminario de Currículum Latinoamericano nos ha brindado para dar lectura a lo latinoamericano. En este punto reconocemos que este significante se construyó desde la identidad propia de los latinoamericanos, los sujetos que se asumen desde la territorialidad, pero que va más allá de la geografía. Como parte de la narración, identificamos en el contexto de Latinoamérica la incertidumbre ante la contingencia que representa el escenario de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Dicho escenario atraviesa la lectura de lo latinoamericano, que a continuación expondremos desde lo educativo y lo sanitario. Lo latinoamericano como asimilador o aproximador a lo occidental o como diferenciador ante la colonización. Lo latinoamericano se significa como parte de un posicionamiento ante la narrativa de imposición que ha preservado el enfoque de colonialismo. En el campo educativo se puede leer la imposición que da pauta a este posicionamiento, filosofía educativa o pedagogía latinoamericana, en la comparación y recuperación de experiencias y modelos educativos occidentales provenientes de países como España o Finlandia, modelos que no representan la identidad y contexto de América Latina, que dan pauta al sentido de lo latinoamericano como un referente que opera ante el colonialismo y la sobreposición de lo occidental y la recuperación de los sentidos propios. En este mismo ejemplo, podemos leer lo latinoamericano como parte del mecanismo de asimilación de lo occidental, pues desde la lectura de lo educativo se busca integrar, asimilar los referentes encausados al éxito de los proyectos, modelos educativos occidentales. Otra lectura nos la brinda el despliegue de las herramientas de intelección de la interculturalidad, desde donde se reconoce lo latinoamericano como el cruce y diálogo entre las culturas europeas y africanas con las culturas originarias de América. Cruce que dio forma a una lengua común, hábitos y costumbres, que configuraron la geografía de América Latina, situando en sus coordenadas norte al sur y sur al norte significantes en común como la religión, sus imágenes como la Virgen de Guadalupe o la política como escenarios de radicalización de izquierda y un socialismo como promesa. Para esta narración haremos uso de otro significante cargado del posicionamiento latinoamericano, lo educativo desde lo latinoamericano. En un contexto atravesado por la pandemia como contingencia, se han movilizado una serie de elementos, ideas de proyecto, imágenes, imaginarios y operación de acciones en torno al educativo y los propósitos sentidos depositados en este significante que nos permite leer esta realidad. Si bien la pandemia encontró a los sistemas educativos latinoamericanos heridos o moralmente dañados, las políticas de privatización impulsadas por el mercado habían actuado a fondo en la mayor parte de los países de la región. Países como Argentina y México conservaban la integridad de sus sistemas, en gran parte por la lucha de sus docentes, por la necesidad social de la educación pública y por aspectos persistentes de la consistencia histórica
de sus instituciones educativas. No obstante, la desigualdad del derecho a la educación se verificaba en todos los países, en especial en zonas rurales, las periferias pobres de las grandes ciudades, las comunidades aborígenes, los grupos necesitados de una educación especial. Todo ello a pesar de que las perspectivas internacionales mostraban una tendencia a la universalización de la educación primaria y media en pocas décadas. Desde una lectura latinoamericana, los sentidos de lo educativo se significan de manera particular, desde los proyectos educativos propios de cada país de la región, como el de José Vasconcelos o Paulo Freire, o las lecturas y diálogos en torno a la realidad educativa como la de Adriana Puigros y los saberes socialmente productivos, o Alicia de Alba y el vínculo currículum-sociedad. Todos ellos se movilizan como referentes para diferenciarnos los unos de los nosotros, pero también para encontrarnos. Pensemos en los educadores. La labor del educador ante la incertidumbre y la configuración del escenario actual versará en saturar los espacios que históricamente presentaban injusticia y deuda social, pero ahora con mayor urgencia, por lo matizado del escenario de desigualdad social, pues han quedado a la vista las carencias y promesas incumplidas de parte de las políticas sociales, de parte de las políticas educativas y la falta de fuerza de una filosofía pedagogía en el escenario latinoamericano. Importancia de la configuración de líderes latinoamericanos que definían las rutas educativas post-COVID. La configuración de nuevos líderes en América Latina puede ser una fuerza transformadora que nos dé elementos para confrontar la incertidumbre. En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está ejecutando una agenda política que apela a la libertad de expresión, sin imposiciones ni represiones, y una austeridad económica. Sin embargo, no se puede avanzar en gran medida porque se carece de una filosofía educativa que le dé soporte a un proyecto nacionalista. Aunque ya se palpan algunos cambios en la esfera social favoreciendo a los más desfavorecidos que se cree, serán agentes transformadores para las nuevas generaciones. Desde una mirada latinoamericana, uno puede analizar al currículo como proyecto nación en el cual se pueden identificar características que nos unen como son un currículo rígido, fragmentado, una visión del docente como un aplicador de técnicas de enseñanza y con una evaluación estandarizada para sus estudiantes, y definiendo prácticas homogéneas. A los estudiantes también se han definido como unos meros receptores de los contenidos marcados por los programas de estudio. Una de las maneras de territorializar el currículum latinoamericano es precisamente hacer visibles los modelos educativos exitosos de los países que lo conforman. Las referencias extranjeras no se vinculan de ninguna manera con los contextos latinos. Es menester hacer visible esta modalidad impuesta desde el currículum educativo que las cúpulas de poder por intereses afines proponen a los sistemas. Para ello es necesaria la participación de los maestros y asesores educativos que se enfrentan a las realidades cotidianas y desterritorialicen los elementos teórico-metodológicos que conforman los programas académicos en sus diferentes niveles. Es urgente replantear el diseño curricular de la mano de los docentes. Hasta ahí llegó nuestro aporte. Gracias, Jorge. Nos faltan 2 equipos. ¿Cuáles son? El 1. Adelante, Carmen. Bueno, habíamos comentado que lo trabajaríamos, lo expondríamos varios. Nuestro equipo se conforma por las siguientes personas: Leticia Canedo, Roberto Carpio Domínguez, Emanuel Hurtado, Valeria Soledad Maldonado y María del Carmen Saldaña. Y lo titulamos como Notas sobre el pensamiento latinoamericano. Hicimos una primera ronda como para expresar nuestras ideas. A Valeria le costó mucho trabajo el día de hoy conectarse. Y bueno, tuvimos algunas situaciones de falla de micrófonos, en fin. Hoy parece que la lluvia, los huracanes y demás han estado jugándonos bromas porque nos sacó al mismo tiempo a todos, en fin. Y pudimos avanzar realmente poco, digamos que lo tenemos en ideas muy sueltas. Luego yo le digo que está deshilachado todavía. Bueno, no sé mis compañeros si lo consideren así. Pero bueno, yo inicio y si les parece, mis compañeros me
siguen. Empezamos por pensar en los 4 ejes o en los 4 planos. Después pensamos en que estaban todos absolutamente articulados, estaban imbrincados, y entonces pensábamos que conforme íbamos desarrollando, pues íbamos incorporando esos 4 planos. Por supuesto que no logramos ni siquiera las 800 palabras que nos pidieron, pero bueno, es un intento de iniciar a reflexionar o continuar la reflexión que ya habíamos hecho en otro momento sobre lo latinoamericano. Y pensamos por iniciar señalando que Haití es el primer país en Latinoamérica en emanciparse de los franceses, y que su costo, el costo de este acto, ha sido enorme. Y entre otras cosas, ha sido enorme desde fuera y desde dentro. Desde fuera, por, digamos, la gran opresión económica, cultural, etcétera, que se impuso sobre el país, y de manera interna, al interior, por los choques y tensiones que se encuentran para construirse. Y tal vez esto tiene que ver con los sujetos, quienes al interior de ese espacio geográfico no han logrado construir un pensamiento latinoamericano. La tensión se encuentra en querer reivindicarse de ese pensamiento europeo o seguirlo. Por otra parte, el proceso de mestizaje en los países de Latinoamérica fue más vinculante con esta cultura latinoamericana que se construye. En Haití parece no haber las mismas condiciones. La población, por ejemplo, es la mayoría afrodescendiente. Por su parte, aunque Canadá y Estados Unidos aparentemente comparten la misma geografía, el mismo continente, tienen otras características. Básicamente no hubo mestizaje. Se impuso la raza de los colonialistas. La población indígena fue prácticamente exterminada. Pero estos países se asumen como colonizadores, generadores de pobreza, con las intervenciones financieras y de extracción de recursos naturales de todo tipo, y hablábamos del oro y de la plata y de las distintas empresas que en recursos naturales están en toda América Latina. En cambio, lo que nos ayuda a construir una identidad a los países latinoamericanos es la resistencia como posibilidad para repensar la otredad. Frente a la intervención, y que se expresa en escritores como Simón Rodríguez, quien señala, y cito, hay que civilizar al continente con los propios habitantes. Rodríguez en Olivares 2021-1. En el mismo continente, colegas, si me quieren interrumpir y participar como quedamos, está bien. En el mismo continente está la diferencia no solamente en lo económico, sino que la propia naturaleza que golpea, por ejemplo, a Haití, a Cuba o a República Dominicana, cuyos efectos, entre otros, son hambrunas, enfermedades, desequilibrios políticos y económicos, además de asumir un pensamiento colonizante, el que estos países, pero también y en general los países latinoamericanos, no resolvamos la construcción de esta identidad y de la direccionalidad de nuestros proyectos, es consecuencia de que los sujetos no asumimos la construcción de proyectos sociales amplios en los que se involucren a sectores sociales y a partir de ello conformar el proyecto político identitario. Por su parte, la teoría de la dependencia, desde los centros financieros hasta los centros periferia, no tanto Canadá, pero sí Estados Unidos,
marcan al continente entero. Es muy notorio y cada vez más enfocado predominantemente a lo económico y al gran proyecto político que está detrás. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los proyectos que predominan y que tienen el control? ¿Cómo es que estos proyectos políticos, económicos y culturales han tenido mayor peso en la direccionalidad de la región, no solamente geográfica, sino en el tipo de pensamiento? Algunas líneas teóricas marcan que no se ha sabido teorizar las posibilidades que tienen las contradicciones y las tensiones para establecer alianzas en la región, en lo local y en lo particular, y que tiene que ver con la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. Cita de Emiri Gentil, 2011. Bueno, pues hasta ahí nuestra primerísima idea. Gracias, Carmen. Sí. ¿Qué equipo nos falta? Faltamos nosotros, el equipo 6. Adelante. Y bueno, trabajamos Viridiana Castelazo, Lucero Ledón, Karen López, Lorena Ocaña y su servidor Gabriel Vega, ¿no? Pues como todos los equipos fue una sesión maratónica de primero discutir los puntos en común de los textos que leímos y fuimos sacando algunos ejes de análisis que después nos dimos el tiempo de trabajar cada uno por separado, 10-15 minutos y escribir cada uno en relación a uno de los ejes que íbamos rescatando. Y la forma de trabajo fue que rescatamos en primer lugar pues este origen del pensamiento latinoamericano como una génesis que trata en primer lugar de independizarse colonialmente de Europa, pero que sin embargo sigue vinculado epistémicamente a lograr ese desarrollo, ese avance, esa civilización que funge como raíz colonial que está todavía implantada en nuestro continente, ¿no? Pero ¿en qué momento se cuestiona esta raíz colonial de pensamiento, esa matriz de pensamiento, y se habla de empujar por un pensamiento eminentemente latinoamericano? Y hablábamos también de estas tensiones constantes que existe entre el sometimiento norteamericano y europeo, que se ha visto reflejado en invasiones militares, en bloqueos económicos, en invasión cultural en los pueblos de América Latina, y cómo contrahegemónicamente a esos ejercicios de neocolonialismo se siguen inventando nuevas formas de resistencia y de pensamiento subversivo, decíamos, en los diferentes grupos que conforman América Latina. Decíamos que no solamente existe una América Latina, sino que existen muchas Américas Latinas. Y cada América Latina surge precisamente del colectivo que lo nombra con la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia es porque a la gente le pasa lo que le pasa, ¿no? Y cuando recuperamos esa cuestión de la experiencia es que surge precisamente el ejercicio contrahegemónico de pensar América Latina desde cada uno de los resquicios. Termino ya para que la compañera nos van a presentar también lo que escribimos en concreto, y decíamos que nos identificamos precisamente con cómo llevar al currículo, o cómo estos ejercicios de currículo nos llevan también a decir que hay diferentes formas de plasmarlo, dependiendo de nuestro origen, dependiendo de nuestro contexto, y precisamente para combatir esos ejercicios de homogenización que tratan de ubicar y de fijar las identidades en los diferentes sujetos, con la finalidad de enclaustrarnos a un solo modelo capitalista, ¿no? Pero vamos a darle aquí el espacio a nuestra compañera Viridiana, que presente lo que escribimos rápidamente. Sí, disculpe que no prenda mi cámara, tengo algunos problemas de conexión, y nosotros titulamos tentativamente nuestra narración como latinoamericano. A partir de la conformación de los estados-nación, el origen del pensamiento moderno y el imperio de ciertos proyectos económicos y políticos emanados de Estados Unidos y Europa durante el siglo XIX, Occidente mostró la necesidad de demarcarse de las tendencias reduccionistas desde las que era visto como un lugar unificado de salvajes que esperaban ser domesticados.
para configurarse en un territorio de lucha, diversidad y crítica denominado América Latina. Este locus de enunciación y prácticas socioculturales se caracterizan por la hibridez cultural que interpela a los sujetos a generar alternativas contra la imposición del capitalismo y permite reivindicar aquello que se está bosquejando como latinoamericano. En esa línea, durante el siglo XX y la incertidumbre de décadas recientes del siglo XXI, se han generado experiencias de movimientos sociales, culturales y políticos que han derivado en producciones teóricas que intentan dar otra explicación de lo latinoamericano, no solo como lugar geográfico inteligible desde una visión sociológica para definir una región marcada por las fronteras, sino como un ejercicio de posicionamiento político que surge de un locus de enunciación. Latinoamérica se define a sí misma con diferentes explicaciones que reflejan las distintas realidades de los grupos sociales y étnicos que la componen. Cada segmento de la población tiene su propia versión de lo latinoamericano sin perder de vista su propio origen, pero sobre todo sin olvidar los signos identitarios que los vinculan con los demás grupos. El resultado de las subversiones realizadas al eurocentrismo fue la conformación progresiva de un pensamiento crítico que abogaba por la justicia, la democracia y la interculturalidad entendida como diálogo entre conciencias, para crear oportunidades de acción desde lo local. Con este pensamiento crítico se comenzaron a gestar diversos movimientos de independencia ante el impulso de varios sectores sociales que necesitaban ser reconocidos y cuya identidad reclamaba ser visibilizada. De esta forma, pueblos indígenas, trabajadores, campesinos, maestros, mujeres, etc., han mostrado el espíritu antiimperialista y liberador que caracteriza a toda América Latina y que no solo continúa alimentando epistemes deconstructivas de corte marxista, liberal y decolonial, sino también nutriendo un etos compartido de reivindicación social. Las tendencias epistemológicas del pensamiento decolonial ponen en tensión las representaciones fijas del sujeto que no cuestionan las condiciones de representatividad en que las diferencias son significadas y construidas en los discursos hegemónicos. Al mismo tiempo, dichas tendencias dejan de manifiesto la existencia de alternativas frente a un modelo que se ha intentado establecer como la única forma de actuar y existir. Particularmente, en el campo educativo, el currículum ha tenido una oleada significativa de reflexión intelectual basada en un sentido de lo periférico que busca subvertir discursos ortodoxos que se presentan como hegemónicos y se han ido situando en el centro, posicionándose como perspectivas válidas de conocimiento, formas de estudiar o cuestionar distintas realidades. En la línea de dichas epistemologías, se hace imprescindible recordar que las instituciones del centro son escenarios móviles que aprenden a responder a las interpelaciones que provienen de lo limítrofe, diseñando estrategias de redelimitación y al mismo tiempo distinguir que si bien dicha movilidad hace posible la constante activación de las luchas, la ubicación en el estar dentro, del estar dentro, entre o afuera, se presenta como disputa política cuando cuestiona dichas estrategias estabilizadoras, pero también sus propias gramáticas, asumiendo que suceden en lo fluctuante de los propios márgenes y las instituciones. El sur que habitamos es un sur que al mismo tiempo nos habita y que se conjuga en una red de pensamiento subversivo, que es el reflejo de las historias de colonización, exterminio, negación y exclusión de los grandes segmentos de la población y que históricamente han sabido generar sus propios recursos de lucha y la teoría que lo sustenta en base a sus experiencias. Están surgiendo producciones epistemológicas que en tanto se abocan hacia distintas lógicas de herramientas y de direccionalidad de horizontes de producción de conocimiento, agrieten los márgenes y las fronteras de lo predeterminado y homogéneo, en los que el modo de vida capitalista neoliberal pretende fijar la vida de los pueblos latinoamericanos. Hasta ahí quedó nuestra producción. Espero haya sido de su agrado. Gracias, Viridian. Pues ibas un poco rápido, yo de repente como que me faltaba tiempo para pensar en lo que ibas diciendo. Gracias. Bueno, miren, en primer lugar, qué bueno que ¿cómo se dice? Pues que asumieron el reto, ¿no? El esfuerzo y la ¿A poco sí exigencia lo de concretar, ¿no? la redacción del texto en relativamente poco tiempo. Yo creo que es muy interesante cómo hicieron estas recuperaciones. Creo también que hay varios equipos que necesitan, digamos, dedicarle un poco más a las lecturas, ¿no? Creo que sobre todo en el caso de
algunos equipos que más bien incorporaron ya de lleno la cuestión sobre la educación y demás, pues digamos que son elementos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces ahí el equipo 2 sí tendría más bien que centrarse en la discusión sobre estos 4 ejes, lo cual no quiere decir que no incorporemos más adelante estas reflexiones ya sobre la cuestión de la educación y en la pandemia, etcétera, ¿no? Pero la intención es que acuérdense que partimos al inicio de la sesión de esta tesis en el sentido de establecer una relación en la medida en la que la producción del pensamiento latinoamericano tiene una influencia, un impacto en lo que llamamos pensamiento curricular latinoamericano, ¿no? Entonces, la intención justo de la sesión es ubicar en el plano de lo latinoamericano esos elementos y luego entonces tener esas herramientas para poder problematizar si eso sucede o no en el campo específico del currículum, ¿no? Y también sobre el currículum, nada más decirles una cosita que varios comentaron y que creo que es importante también hacer la aclaración. Hay que tener claro, digamos, que una cosa es el pensamiento curricular latinoamericano, es decir, como campo de estudio, es decir, la producción de conocimiento en torno a un objeto, que en este caso es el currículum, ¿no? Y otra es el currículum como política o como práctica, ¿no? Son 3 planos distintos, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del currículum latinoamericano, ¿no? Podemos hablarlo como política en el sentido, alguno de los equipos lo decía, ¿no? De pensar entonces que hay un currículum que da una identidad a la región. Pero ojo, ahí estamos hablando del ámbito de las políticas curriculares o incluso de las prácticas, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo la tesis o el planteamiento sobre el pensamiento curricular latinoamericano, es decir, como campo de conocimiento, que puede generar experiencias regionales, etcétera, puede ser, ¿no? Pero sí quisiera como que quedara claro esta diferenciación de estos 2 planos, ¿no? Ya luego lo veremos más adelante con el concepto de currículum y demás, pero para que no se, digamos, en la revisión que hagan ahora de sus textos, tengan como estos elementos presentes, ¿no? Bueno, ahora, sobre lo que nos ocupa de manera central, me parece muy, muy interesante cómo fueron haciendo esta apropiación de los textos y me parece interesante ir profundizando en algunas cosas que ustedes comentaron. La primera es, digamos, entender que lo latinoamericano no es una esencia, ¿no? Es decir, no hay una definición en ese sentido de lo latinoamericano, sino es en su dimensión histórica, ¿no? Es decir, nosotros reconocemos que hablar de América Latina al inicio o en la génesis, ¿no? Alguno de los equipos lo decía así, ¿no? Implica asumir que ese nacimiento es justo en oposición a las intervenciones, pero desde el punto de vista de las clases dominantes sobre lo que implicaba plantear una región. Es decir, los grupos independentistas de los distintos, de las distintas colonias, ¿no? de España o de Portugal, ¿no? Se planteaban entonces en oposición justo a Europa, ¿no? En la medida en la que era importante entonces establecer los estados-nación. Y esa fue una forma de definir América Latina. Ahora, esa definición tuvo implicaciones, ¿no? Tuvo implicaciones muy fuertes, ¿no? En el sentido justo de ubicar que ese nacimiento fue también, digamos, como una imposición sobre la diversidad étnica, cultural y lingüística de esos que ahora llamamos países latinoamericanos, ¿no? Si estamos de acuerdo, si no nos gusta, pues sí, no es muy agradable, ¿verdad? Que la identidad se funde en un acto de imposición. Pero pues ahora sí que diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Entonces, es un reconocimiento, digamos, de que América Latina, insisto, no es una esencia, es decir, no hay una definición per se, predeterminada, etcétera, sino es, digamos, en su dimensión histórica. Y ese momento, digamos, fundante de la identidad latinoamericana, no la tuvieron, digamos, los movimientos sociales, populares, campesinos, etcétera. Al contrario,
fue sobre ellos que se fundó la identidad latinoamericana, ¿no? Justamente a partir de la conformación de las identidades nacionales, ¿no? Entonces, eso es un elemento central, porque justo las independencias las impulsaron, digamos, o quedó esa visión que intentaba justamente recuperar la noción de civilización en términos o en clave occidental, ¿no? Es decir, y sigue hasta la fecha, digamos, esa impronta colonial sobre lo que implica el desarrollo, lo que implica el progreso, ¿no? Siempre está escrito en clave occidental, ¿no? Ya sea primero Europa y luego Estados Unidos, que también algunos de los equipos lo señalaban, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Si nosotros entonces pensamos en el siglo XXI, o por lo menos sí, en el siglo XXI, yo creo que sí, a partir del 2000, ¿no? Que entra, digamos, justamente un momento importante en donde además se acuña este término del Abya Yala, ¿no? Que es a partir del movimiento de reivindicación del 92, de los 500 años de la llegada de Colón a América, ¿no? No es tampoco, digamos, una referencia tan antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es parte justo de la reconstrucción del movimiento indígena que se asume continental, no solamente América Latina, sino hasta Alaska, ¿no? Justo de los pueblos originarios. Entonces, ahí tenemos otro momento, históricamente hablando, de lo que se redefine como América Latina. Y hay elementos que justo van cruzando, ¿no? Van atravesando, digamos, la historia, que se van resignificando, se mantienen, se reorganizan, etcétera, ¿no? Entonces, en este tránsito histórico, en esas resignificaciones, ¿no? Podemos encontrar ciertas huellas que podemos, de alguna manera, nosotros construir esas continuidades, pero no es que existan per se, por decirlo así, ¿no? Entonces, históricamente tenemos este momento de nacimiento, este momento de génesis, ¿no? En donde se construye la identidad de lo latinoamericano en clave nacionalista. Y luego entonces, justamente con la crisis del Estado-Nación, vía el neoliberalismo, etcétera, esa reorganización de lo latinoamericano, pues va teniendo también entonces una reorganización en estas nociones como de ay, se me fue que justo es la base en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Del buen vivir, ¿no? Entonces, quiere decir que si nosotros observamos América Latina como una esencia, pues o queremos definirla de una sola manera, pues evidentemente vamos a fracasar, ¿no? Y otro elemento que también nos lleva, digamos, a un impasse, ¿no? Es la necesidad de encontrar esta definición o esta identidad de lo latinoamericano como algo per se bueno. Y eso también es una herencia muy, muy de la modernidad y muy del nacionalismo. Es decir, todas las narrativas históricas en la conformación de los estados-nación necesariamente están alineadas a atributos de valor como la valentía, el honor, la victoria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mestizaje, pues entonces es justamente el advenimiento de una nueva raza que mejora lo que había, ¿no? Siempre hay una visión progresista en ese sentido, ¿no? En una visión justo de mejoramiento, ¿no? Y ese elemento que es muy, digamos, del momento del nacimiento de la categoría Latinoamérica, ¿no? Evidentemente, digamos, nos tienta cuando queremos revisar críticamente ese nacimiento, ¿no? Es decir, el decir, bueno, pero algunos elementos justo de esta posibilidad de lo bueno en el nacimiento de esta identidad tiene que haber. Bueno, sí puede haberlos, pero no necesariamente, ¿no? Y admitirlo así, pues también nos permite justo observar históricamente cómo se ha ido desarrollando este etos, ¿no? De lo latinoamericano. Ahora, lo segundo que a mí me parece que se deriva de esta reflexión, que varios de los equipos también lo plantearon, ¿no? Es justamente la necesidad, pues como lo dijo Simón Rodríguez, ¿no? De inventamos o estamos perdidos, porque al igual que nosotros nos estamos dando cuenta acá que decir Latinoamérica es algo así, que no es cómodo decirlo, por justo el origen que tiene, etcétera, ¿no? Pues por eso él también al advertir eso seguramente dijo, pues sí, o inventamos algo,
¿no? O entonces estamos condenados a decir que América Latina es esta versión colonizante que intenta construir una idea de Estado progresista, etcétera, occidentalizado, ¿no? Entonces, esa intención, digamos, de la invención de la imaginación, siempre justo, acuérdense que otro elemento o rasgo o huella que encontramos en esta historia es la necesidad de la diferenciación, digamos, de la búsqueda de la originalidad, ¿no? Y esa también es una tentación muy moderna, ¿no? Porque entonces es encontrar la quintesencia de lo latinoamericano. Y miren, no es una tentación, ¿cómo decirlo? Banal o no. Miren, por ejemplo, Sánchez Vázquez hace un prólogo a un libro que se llama Posmodernidad en América Latina, que creo que ya se los había platicado. Y en ese libro, en ese prólogo, perdón, al definir justo la crisis de la modernidad y entonces qué vamos a hacer, ¿no? Como países justo latinoamericanos en respuesta a esta crisis de Europa y si eso implica lo mismo para los países latinoamericanos, ¿no? Sánchez Vázquez dice, bueno, el único reducto y a la vez potencial para repensarnos son los pueblos originarios, porque como su nombre lo indica, es lo que, digamos, refiere justamente a la originalidad de América Latina, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿qué tanto esta idea no se cimienta o descansa, digamos, en la necesidad de pensar que los pueblos originarios del siglo XX-XXI, pues pareciera que entonces en esta idea de Sánchez Vázquez es retomarlos como si se hubieran quedado detenidos en el tiempo, ¿no? Es decir, esta originalidad a la que alude, digamos, Sánchez Vázquez en ese texto, pareciera olvidar que los pueblos evidentemente siguen en la marcha de la historia del tiempo y resignifican, reorganizan y cambian, ¿no? Por eso les digo que es una tentación, no es una tentación menor o banal, pues, ¿no? Sino que es una preocupación, digamos, constante esta búsqueda de la originalidad y es, digamos, recurrente la necesidad de querer encontrar esa quintesencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos alejando de esas tentaciones, ¿no? De la tentación, por ejemplo, se preguntaba un equipo, ¿no? ¿Existe entonces un nosotros de lo latinoamericano para pensar justamente una identidad, ¿no? Y creo yo que a manera de respuesta otros equipos decían, pues no podemos pensar Latinoamérica si no es desde la diversidad, ¿no? Pero justamente ese posicionamiento, ¿no? Es posterior al nacionalismo, ¿no? Es sobreponiéndonos al nacionalismo o intentando, ¿no? Salirle al paso al nacionalismo homogeneizante y las consecuencias que eso ha traído para la región, ¿no? Entonces, alguno de los equipos lo decía así, y yo lo ponía como una tensión constitutiva, ¿no? Lo latinoamericano como una tensión constitutiva siempre, justo entre esta idea o la posibilidad de lo diverso, ¿no? Y lo que el Estado-Nación entendió, digamos, como lo homogéneo, ¿no? Ahí equiparó el Estado-Nación la noción de lo homogéneo con lo común. Y justamente en estos momentos en donde estamos repensando el nacionalismo o tratamos de deconstruirlo, ¿no? Entonces se abre la posibilidad justo de observar que no son lo mismo. Durante muchos años habían sido casi equivalentes, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los contenidos nacionales. Bueno, puede que sean nacionales, pero no sabemos si sean, bueno, sí sabemos que no son comunes, ¿no? Entonces, esa diferenciación que es propia de la discusión sobre lo latinoamericano actual, ¿no? Nos permite entonces entender o traer esta huella, ¿no? Esta huella de una tensión constitutiva de la identidad latinoamericana, ¿no? Esta tensión constante entre lo diverso, lo común, lo homogéneo, ¿no? Es irresoluble, porque justo es constitutiva. Entonces también es importante plantearla porque igual, ¿no? Tenemos como justo esta tentación de llegar a una identidad plena de lo latinoamericano. Y una de las cosas que veíamos con el texto, por ejemplo, de Nelly, ¿no? De Nelly Richardson, dice, bueno, pues es que ahí más bien lo latinoamericano se vuelve como una estrategia, como una táctica, ¿no? Más que como una esencia o una identidad acabada, ¿no?
Y eso es muy interesante porque justo plantea otro rasgo importante que también ustedes lo dijeron, ¿no? O sea, el asunto fundado de esta tensión constitutiva está justo en la crítica constante. O sea, la necesidad de establecer la originalidad, ¿no? Vía entonces la crítica es la que mantiene esa tensión constitutiva. Sin esta huella o característica de la crítica, ¿no? De la diferenciación, o sea, no somos esto, ¿no? Bueno, esa diferenciación es el motor de esa tensión constitutiva, ¿no? Y claro, el pensamiento latinoamericano parte entonces del pensamiento crítico, por eso su articulación tan fuerte, ¿no? Su devenir tan fuerte con el marxismo, ¿no? Y claro, ahora, en estos momentos, pues incluso esas relaciones con el marxismo también se están cuestionando justo en elementos centrales que aluden a este esencialismo del marxismo sobre el sujeto de la historia, etcétera, o sobre estos grandes elementos que el feminismo está señalando que han, como crítica, digamos, al marxismo, ¿no? Entonces, quiere decir que esta tensión constitutiva, ¿no? Se mantiene justo por el pensamiento crítico, ¿no? Por la necesidad de, digamos, descolonizar el pensamiento, ¿no? Ese es, y esa también fue la idea o el impulso de las clases dominantes, de los criollos y de los independentistas al inicio del 19, ¿no? Pero claro, sentados, ¿no? O con la vista puesta en los estados-nación. Ahora, en estas revisiones sobre la descolonización, la decolonialidad, etcétera, ¿no? Pues advertimos, en primer lugar, que la colonización no fue un periodo histórico de tiempo, sino que es una ideología y una estructura que organiza, digamos, el locus de enunciación de América Latina. Ni más ni menos, ¿no? Pero también es cierto que entonces se piensa América Latina desprendido de esas estructuras que le dieron origen. Y eso es un momento muy importante, por lo menos creo yo, el que estamos observando, ¿no? Con estos análisis que vienen desde los mismos movimientos sociales o que aportan los movimientos sociales, justamente de su lugar en la historia en Latinoamérica, ¿no? Es decir, toda esta necesidad de reivindicación de los movimientos sociales y su papel en la misma conformación de ese movimiento crítico, ¿no? Es de ahí desde donde se abreva, digamos, ¿no? Ya no en un sentido como lo planteaba Sánchez Vázquez de que entonces vayamos, es que hasta lo decía así, ¿no? Como a las zonas de refugio que planteaba Aguirre Beltrán, ¿no? Ahí están encapsulados como esperando entonces casi como una especie de redención, ¿no? Nos van a redimir en nuestro origen, ¿no? Marcado por la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, esta posibilidad, digamos, de lo que implica la crítica vía los movimientos sociales, ¿no? Retoma justamente, ¿no? Esta huella de la necesidad de diferenciación, de la necesidad de la crítica como motor de la diferenciación, y entonces ya no solamente como o ya no como una esencia, ya no en el marco, digamos, de una identidad cerrada, sino como una estrategia, como una táctica identitaria, ¿no? Entonces, lo latinoamericano, como podemos observar, insisto, no es una esencia, no es una definición, no es una identidad acabada, sino que es eminentemente histórica. No es esencial, ¿no? Sino que justamente la ubicamos en el tiempo y la ubicamos también en el marco de la diferenciación constante de lo que mantiene esa tensión constitutiva y de lo, bueno, un poco así lo dice al final Galeano, ¿no? En las venas abiertas de América Latina. O estaba yo pensando también, no sé qué equipo mencionaba justo como esta inviabilidad, ¿no? De América Latina, en fin. Y a mí me vino a la mente esta canción de Calle 13, ¿no? Que dice, bueno, hay una parte que dice algo así como América Latina que no tiene piernas y camina, algo así. Sí. ¿No? Que no tiene piernas pero que camina. Ahí está la figura, la metáfora de la tensión constitutiva, ¿no? O sea, cómo estos elementos en tensión producen justo a partir de... Marco, un momento, mija, estoy en clase. Dale. Cómo estos elementos
nos permiten entender justo esa producción de nuevas identidades, ¿no? Alguien decía, bueno, la interculturalidad como forma de integración, etcétera. Sí, podríamos pensarlo como proyecto o como condición, ¿no? Si nosotros reconocemos la diversidad étnica, cultural y lingüística como condición, ¿no? Más que como proyecto, entonces partiremos de otras bases que no son las del nacionalismo, evidentemente, ¿no? Si son mejores o no, en fin, ¿no? Ahí la historia nos juzgará, ¿no? Pero sí repensar, digamos, en esta noción de lo latinoamericano como función, es decir, cómo se va articulando esta serie de tensiones, más que como una identidad acabada, ¿no? Creo yo que eso es lo importante. Bueno, pues ya nos pasamos 5 minutos. Hay muchas cosas todavía que se quedaron ahí en el tintero, pero yo creo que fue un ejercicio muy, muy interesante. Me alegra mucho que hayan llegado a esta síntesis, porque pues sí, son textos que aparentemente son chiquitos, ¿no? No son así como que casi que inofensivos, ¿no? Las 3 hojitas de Leonardo y 2 hojitas del periodiquito del Clax, en fin, pero ya a la hora de hacer la problematización, pues se encuentran muchos otros elementos. Yo les pido de favor, si con lo que hemos platicado, lo que ustedes saben que ya les quedó de pendiente, en fin, regresen a sus redacciones, regresen a sus textos. Ah, mira, Cora ya la puso aquí la canción. Ah, muy bien, perfecto. Me parece mucho mejor. Con salsas. Es más amable. Es más amable que la teoría. Y voy a ponerles ahí un enlace para que suban ya su texto ya más acabado, más trabajado con lo que platicamos hoy. También sería interesante que entre ustedes se leyeran, ¿no?, estos textitos. Creo que eso también ayudaría mucho como a complementar, en fin, a seguir trabajando el texto. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario. Rita, si tú quieras hacer algún cierre. 2 cosas. Una, que habría que pensar si es posible ante las preguntas, porque varios equipos lo señalaron, ante la pregunta de qué nos une y qué nos diferencia, quizás el planteamiento de Ernesto Laclau sobre cadenas equivalenciales y diferencias podría encontrar una respuesta en la noción de resistencias, las resistencias plural. Las resistencias en plural atraviesan a toda Latinoamérica con sus peculiaridades, con sus condiciones específicas, pero es la construcción de las resistencias. O sea, estar en permanente resistencia es parte de la cadena de equivalencias en lo latinoamericano. Y la otra cuestión tiene que ver con, les puse por ahí un vínculo del que hablábamos hace un ratito, Ana y yo, lo puse en el Facebook, de una autora mexicana que se llama María Esther Aguirre Lora, y el artículo se llama Ciudadanos de papel, mexicanos por decreto. Es un texto maravilloso en un libro de Popkiewicz, en el que ella describe, refiere, narra, es una estupenda narradora, María Esther Aguirre, y narra cómo la educación tiene su mayor contribución y su mayor pecado en la construcción, imposición de lo nacional. Es brillante el texto, brillante. Y aunque la alusión que hace María Esther Aguirre es a lo mexicano, en el texto de Popkiewicz hay varios textos de otros autores que trabajan la interculturalidad y que pueden darnos una idea de esa dinámica de equivalencias entre
lo latinoamericano. Ya, gracias. No tienes el micrófono prendido, Ana. Digo que sí, que justo uno de los elementos centrales en la conformación de las identidades nacionales, pues es la escuela moderna, digamos, ¿no? Entonces, se llama Ciudadanos de Papel Mexicanos por Decreto, y les puse la referencia completa en el Facebook del grupo. ¿Está el texto en línea, Rita? Ay, eso no lo sé. Fíjate, bueno, lo porque buscamos. Lo tenemos en alguno de los grupos de currículum latinoamericano, pero no me acuerdo en qué semestre. Ah, bueno, me he hecho un clavado, a ver qué. Lo tenemos completo porque yo lo escaneaste. Lo escaneé, ajá. Ok. No sé si ahorita ya está el texto en línea. No sé, no creo, porque es un libro de Lizue, ¿no? Ah, no, de Popkewitz. Es de Popkewitz, sí. No, no está disponible. No está disponible. Ya lo busqué en Dialnet y no está disponible. Solamente la nota. Entonces lo busco ahí en el drive del seminario. Porque sí lo tenemos completo, ¿eh? Bueno, entonces, pues eso, quedamos entonces en subir las nuevas versiones de los textos, y para la próxima sesión tenemos entonces ya nuestra primera sesión de trabajo por equipos en la mira justo del foro de estudiantes. El próximo martes vamos a decirles cómo quedaron conformados los equipos y en qué consiste esta primera actividad, que ya los que han estado en otros semestres han atravesado. Entonces, bueno, pues la idea es que justo dediquemos la sesión, pues sí, primero a que se conozcan, ¿verdad? Porque sí, empezar a hacer un texto y sin saber ni quiénes son, pues sí está fuerte, ¿verdad? Pero vamos a hacer más trabajos en equipo para que vayan conociéndose mejor. Y a eso vamos a dedicar la siguiente sesión. Y luego vendrá entonces ya la sesión del 14 de septiembre, justo previa a los festejos de la independencia de México. La sesión sobre transición y democracia de la doctora Rita. No sé si tengan algún comentario, algún otro duda, inquietud. Pues a mí me gustaría mucho que, como menciona usted, pudiera retroalimentar el documento que hicimos para enriquecerlo. Sí, me llama mucho la atención y muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Ahora que lo suban, los seguimos platicando, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces que pasen muy buena noche, descansen. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Cuídense, saludos y abrazos. Buenas noches. Muchas gracias por todos. Buena sesión. Gracias, bye. Buenas noches, saludos a todos, saludos. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, David. Gracias. Chao, Carmen. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Rita. Descansen.